Definitivamente, Dios, a través de todos los tiempos, a través de la historia de la humanidad, le ha dado a los seres humanos distintas responsabilidades, distintas tareas para cumplir. Y el pueblo de Israel no era ajeno ni es ajeno a la necesidad que se levanten hombres y mujeres que puedan conducir a esa nación al lugar que Dios la quiere llevar. Israel es una nación con mucha historia que incluso tiene que ver con la civilización, mucho tiene que ver con nuestra propia iglesia en el día de hoy, porque del medio de Israel, del corazón de Israel, salió el Señor Jesucristo, que es nuestro único y suficiente Salvador. Pero para que eso aconteciera, tuvo que tener en su historia hombres que cumplieran con la voluntad de Dios. Y podríamos nombrar a muchos hombres y mujeres que cumplieron con la voluntad de Dios e hicieron fuerte e importante la historia de Israel. Pero queremos en esta mañana brevemente hablar de un hombre elegido de Dios, un hombre que tuvo el privilegio de cumplir una tarea para Dios muy pero muy importante. Y me estoy refiriendo a Salomón. Salomón tuvo el privilegio de ser rey, el rey de Israel durante un tiempo muy importante. Pero aparte de eso, él tuvo el gran privilegio de hacer una tarea que Dios había encomendado que se realizara, que era la construcción de un templo. No un templo sencillo, sino un templo muy especial, un templo realmente espectacular, como diríamos ahora. Sucedieron muchas cosas, pasaron muchos entretelones hasta que ese templo estuvo levantado. Y como sabemos, no fue tarea fácil, porque aparte de estar construyendo el templo, el pueblo de Israel, como siempre, tenía que estar cuidándose y luchando contra todos aquellos enemigos que se levantaban a su alrededor. Pero llegó el momento de que el templo estuvo listo. Llegó el momento en que había que dedicarle ese templo a quien había sido preparado. ¿Para quien había sido preparado? Me refiero a nuestro Dios. Y este rey, que había tenido el gran privilegio de ser el guiador, el constructor de este hermoso edificio, oró a Dios. Como buen hijo de Dios, oró a Dios para pedirle su bendición. La persona que no pide la bendición de Dios, la persona que no pide la guía de Dios, realmente está perdiendo un tiempo invalorable de su historia y de su propia vida. Y vamos a ir a un libro del Antiguo Testamento, un libro histórico. Vamos a ir a Segunda Crónicas en el capítulo 6, a partir del versículo 20. Segunda Crónicas, capítulo 6, a partir del versículo 20. Para ver qué es lo que sentía, qué es lo que presentaba, qué es lo que le pedía a Dios este rey tan importante. No nos olvidemos que este rey ya había tenido conversaciones con Dios, y cuando le pudo haber pedido lo que se le daba la gana, lo único que le pidió a Dios en su momento dado: Señor, dame sabiduría para poder conducir a tu pueblo. Y Dios lo premió con sabiduría y lo premió con riquezas, pero este hombre nunca dejó de sentir la humildad de acercarse a Dios para pedir y para agradecerle también. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana, esta palabra que habremos de leer. Que el poder de su presencia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos esté acompañando con todo esto. Dice así el Señor en su palabra: que tus ojos estén abiertos sobre esta casa, de día y de noche, sobre el lugar cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones,
si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniera a jurar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al limpio, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti, por haber pecado contra ti, en palabras más de nuestro tiempo, y se convirtiere y confesare su nombre y te rogare delante de ti en esta casa, y tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y le harás volver a la tierra que le diste a ellos y a sus padres. Y escuchen esto: si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando les afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Claro, Salomón tenía sobre sí mismo una gran responsabilidad, la responsabilidad de gobernar, la responsabilidad de guiar al pueblo de Dios. Y a veces, créanme, y esto es verdad, no es fácil gobernar, no es fácil ser un guía, no es fácil ser el responsable ante los ojos de Dios para que un pueblo esté siguiendo a ese líder. Algunas personas creen que el liderazgo es algo sencillo y algunos dicen: ¿cómo me gustaría ser líder? ¿Cómo me gustaría estar al frente? Pero qué carga pesada resulta a veces ese liderazgo. Por eso cuando Dios te da un liderazgo, cuando Dios te pone al frente de algo, es porque sabe o pide o quiere o espera de ti el mejor de los esfuerzos. El mejor de los esfuerzos. Y si eso es en nuestro tiempo, con aquellos liderazgos que nosotros ofrecemos y tenemos, que son bastante sencillos, no me quiero ni imaginar lo que era liderar al pueblo de Israel siendo el rey. ¡Qué carga pesada! Encima con un pueblo corrupto, con un pueblo desobediente, con un pueblo que no tenía muy en cuenta en forma seguida lo que Dios quería. Cuando les convenía, venían a Dios. Cuando tenían una necesidad, venían a Dios. Pero no bien la necesidad pasaba, no bien Dios los sacaba de ese problema, volvían a caer, volvían a prevaricar, volvían a pecar, como lo dice aquí el rey Salomón en esta oración. Él estaba dedicando este templo en esta oración, diciendo: Dios, mira a tu pueblo, que esta casa que nos has permitido tener, esta casa que nos has permitido levantar para ti, sea el lugar correcto, el lugar exacto, y que sea bien utilizada. Señor, queremos que este templo, queremos que esta casa, queremos que esto que hemos levantado con tanto esfuerzo siguiendo tu guía sirva verdaderamente para que el pueblo venga aquí y se encuentre en oración. No significa que solamente Dios está en los templos. No, Dios está en todas partes. Dios está en todo lugar. Si tú estás en el baño de tu casa, ahí está Dios. Si tú vas en un carro, ahí está Dios. Si tú estás cocinando, ahí está Dios. Si tú estás trabajando, ahí está Dios. Si tú estás estudiando, ahí está Dios. Pero Dios había querido, había permitido, había dado la oportunidad de levantar un centro de adoración y de alabanza y de oración.